Hoy vamos a meternos de lleno en los extractos de un thriller, un libro que se titula La desconocida. Suena muy bien. Tenemos las primeras páginas, una especie de informe preliminar de uno de los personajes, y bueno, varios capítulos que ya nos meten de cabeza en la acción. Vale. El escenario es clave. Se llama Hollows Bend. Imagínate el típico pueblo de postal. Vamos, uno de esos que parecen sacados de un anuncio. Idílico, ¿no? Completamente. Tasa de criminalidad, 0%. Un lugar perfecto, en teoría. Y la perfección, claro, en la ficción casi siempre es una fachada que está a punto de caerse a pedazos. Exacto. Nuestro objetivo aquí es justo ese, ¿no? Analizar cómo los autores construyen esa fachada para luego, pues, demolerla de la forma más espectacular posible. Totalmente. Porque la pregunta que plantean estas páginas es: ¿qué hace falta para que un lugar así se desmorone en un solo día? ¿Cuál es la primera pieza del dominó? Eso es. ¿Y por qué caen todas las demás tan rápido? Y todo empieza con una imagen potentísima. A ver. Un domingo por la mañana, en la cafetería más concurrida del pueblo, aparece en la puerta una adolescente, completamente desnuda. Vaya. Así, de la nada. El catalizador, la cerilla que enciende toda la pólvora. Exacto. Vamos a desmenuzar esto. La acción nos sitúa en la cafetería Stairway. Allí está el agente de policía Matt Meiro. Ajá. Está tomándose un café, observando a su novia, Gaby Sánchez, que es camarera. Un ambiente muy de pueblo pequeño. Sí, todo el mundo se conoce. Está el borracho local, un tal Buck, e incluso hay una interacción breve pero cargadísima de tensión con Addie Gallagher. Que era una antigua aventura de Matt, ¿verdad? Y ahora está embarazada. Esa misma. Es una puesta en escena muy inteligente, la verdad. En apenas 2 páginas te dibujan el mapa social del pueblo. Claro, no son solo nombres, son relaciones, son historias pasadas, rencores. Es un ecosistema en un equilibrio muy frágil. Te están diciendo, mira todas estas pequeñas grietas. Y entonces, en medio de esa normalidad tan tensa, llega la chica. Y la reacción no es la que te esperarías, no es solo sorpresa o cotilleo. Es una parálisis total. La describen como etérea, casi un ángel caído. Ya. Pero aquí es donde se pone raro de verdad. Matt, el policía, sufre una reacción física muy concreta. Un zumbido en el oído, se le pone la piel de gallina y, lo más extraño de todo, percibe un olor a ozono en el aire. A ozono. Sí, como después de una tormenta eléctrica. O sea, ¿qué te dice eso? No es normal. No, para nada. Eso te saca de inmediato del thriller policial convencional. El olor a ozono es un detalle brillante. ¿Por qué? Porque se asocia a descargas eléctricas, a eventos anómalos. La reacción de Matt no es psicológica, es fisiológica. Su cuerpo está reaccionando a algo que transgrede las leyes de la física normal. Claro. La pregunta que nos lanzan es, ¿acaba de entrar una persona por la puerta o acaba de producirse un evento? Un evento. Me gusta esa palabra. Porque inmediatamente después, el caos se materializa de la forma más visceral que te puedas imaginar. Los cuervos. Cientos de cuervos, enormes, empiezan a estrellarse contra los cristales de la cafetería. No es que choquen por accidente. No, es un suicidio en masa. El texto lo describe como una lluvia negra. ¡Qué imagen más potente! Rompen las ventanas, oscurecen el sol. Los detalles son brutales. El techo de un Audi descapotable queda hecho jirones, un cuervo con el pico roto. El simbolismo es abrumador. Es casi bíblico, como una plaga. Totalmente. Una bandada de cuervos ya es un presagio de muerte. Pero aquí la violencia es activa, es un ataque deliberado. Parece la respuesta de la naturaleza a la llegada de la chica. Sí, como si todo se volviera loco. Exacto. Y por supuesto, destroza esa fachada del 0% de criminalidad de la forma más violenta e inexplicable posible. Vale, entonces tenemos este caos público, casi sobrenatural, en el centro del pueblo. Pero justo ahí, los autores nos sacan de la escena de repente. Y nos meten en una casa. Exacto. En la intimidad de una casa que a primera vista no tiene nada que ver. Hablemos de Lynn Tatum. Aquí es donde la historia se vuelve, para mí, realmente perturbadora, porque pasa de lo externo a lo interno. Lynn teletrabaja para una empresa de cobro de deudas. Un trabajo que la está destrozando. Su mañana es un infierno. Sí. Sus 2 hijos pequeños, Grace y Oscar, no paran de gritar. Su marido Josh no está. Y ella depende de un cóctel de pastillas para poder funcionar. La descripción de su estado mental es asfixiante.
Y eso es fundamental. Lynn ya es vulnerable, es un personaje que vive al límite de su resistencia psicológica. Sí, se nota. Los diálogos que tiene con los deudoros son de una crueldad tremenda, y ves cómo ese trabajo la está envenenando por dentro. El caos que hemos visto fuera, con los cuervos, aquí es un caos interno. Y entonces la situación estalla. Sus hijos se manchan enteros con pintura roja. Una trastada de niños, sin más. Claro, pero la reacción de Lynn es de una furia completamente desproporcionada. Los arrastra al baño, los mete en la bañera con una violencia que asusta. Ujú. Sus pensamientos se vuelven cada vez más y más oscuros. Hay un detalle que me heló la sangre. Lleva una goma elástica en la muñeca y se la hace restallar contra la piel, para intentar controlar la ansiedad. Eso es un mecanismo de autolesión muy sutil. Si conectamos los hilos, vemos que la crisis de Lynn parece coincidir en el tiempo con lo de la cafetería. ¿Es verdad? El texto menciona que ella siente un mareo por la mañana, una sensación extraña muy parecida a la de Matt. Cierto. Es como si una onda expansiva psíquica se estuviera extendiendo por el pueblo y afecta con más fuerza a quienes ya tienen grietas en su armadura, como Lynn. No es que la fuerza externa cree la oscuridad, sino que... La amplifica. Amplifica la que ya existe. Y el final de esta subtrama es terrible. Matt recibe una llamada de Josh, el marido de Lynn, que suena desesperado. Sí. Cuando Matt llega a la casa, sube al piso de arriba y... se encuentra la escena. Lynn y sus 2 hijos ahogados en la bañera. Es una escena brutal. Pasas del terror casi fantástico de los cuervos a una tragedia doméstica que te golpea con la fuerza de su realismo. Y aquí la narración nos tiende una trampa. La ambigüedad es clave. ¿En qué sentido? Se ha vuelto loca Lynn y ha matado a sus hijos para después suicidarse. Su estado mental lo sugiere. Parece lo más probable. Pero, ¿y si fue Josh quien los mató a los 3 y luego llamó a la policía fingiendo pánico? Para la policía, de hecho, Josh se convierte en el principal sospechoso. Claro. Como lectores, sin embargo, ya hemos visto las otras piezas. Sospechamos que hay algo más. Una influencia externa, siniestra, que ha empujado a alguien al abismo. Y justo cuando crees que has visto lo peor, el texto te demuestra que la espiral de violencia solo acaba de empezar. Ahora conocemos a Norman y Asa Heaton. Una pareja de ancianos. Otra escena de normalidad a punto de romperse. Exacto. Están desayunando, discutiendo por dinero, algo trivial. Norman está untando una tostada con un cuchillo de mantequilla cuando, de repente, empieza a tener pensamientos increíblemente violentos hacia su mujer. ¿Así? ¿Sin más? Piensa en cómo podría matarla con ese cuchillo. No hay motivo, no hay una escalada previa. Es un impulso repentino y homicida. Esto refuerza la idea del contagio. Norman, como Lynn, es una persona normal con sus frustraciones acumuladas, pero nada que justifique esto. Para nada. Esas frustraciones se ven amplificadas de forma instantánea hasta convertirse en una rabia asesina. Y de nuevo, hay un detalle visual potentísimo. El reflejo en el cuchillo. Eso es, se ve a sí mismo más joven, más fuerte, diferente. Es como si otra personalidad, una versión más primaria y violenta, estuviera tomando el control. Es escalofriante. Ataca a Asa. Ella logra escapar y él la persigue por la calle, pero ya no con el cuchillo de mantequilla. No. Sino con un mazo para ablandar carne. Y el texto dice que se siente más joven y fuerte que nunca. Una explosión de violencia que parece rejuvenecerle. Y la escena culmina cuando Asa, huyendo, cae justo delante del coche patrulla de Matt que lleva a Josh Dayton detenido en el asiento trasero. La convergencia de las tramas. Todo empieza a conectarse. Matt se convierte en el testigo involuntario de toda la desintegración del pueblo. Sí. Y en la confrontación, Matt consigue reducir a Norman con una pistola Taser. Y aquí viene un giro que, de verdad, no vi venir. A ver. Cuando Norman está en el suelo, indefenso, es Asa, su mujer, la víctima, quien coge el mazo y lo mata a golpes. Vaya, eso lo cambia todo. Totalmente. No es solo gente buena volviéndose mala. Es un caos absoluto donde los roles de víctima y verdugo se invierten en un segundo. Exactamente. La víctima se convierte en la ejecutora. El patrón ya no es tan simple. El tejido social se está desgarrando. La violencia genera más violencia. Y las reacciones son tan desmedidas como los ataques originales. La pregunta ya no es solo qué está pasando, sino por qué esta fuerza se manifiesta de formas tan distintas. ¿Es la chica la causa? ¿O un catalizador? ¿O simplemente la primera señal de que algo mucho más grande se ha roto? Al final,
Todas estas historias convergen en la comisaría. Matt llega allí con una Isa Hayton en estado catatónico y con Josh Tatum como principal sospechoso de un triple homicidio. El caos. El lugar que debería ser el centro del orden es un caos de gente gritando, llorando. Y entonces Matt mira hacia el despacho de la sheriff y la ve. A ella. Allí, sentada en silencio, ahora vestida, está la chica desconocida, observándolo todo. El ojo del huracán. Es el centro inmóvil de todo este caos que gira a su alrededor. Exacto. Y es crucial recordar el marco narrativo con el que empiezan los extractos. ¿No empezamos en la cafetería con Matt? Cierto, eso es importante. Empezamos tiempo después. Sí, con Matt Maro siendo interrogado por una agente especial, Beatriz Sordello, en lo que parece una instalación de alta seguridad. Eso le da a todo una escala mucho mayor. Las preguntas de Sordello, la presencia de guardias armados e incluso de un sacerdote. Te dice que lo que pasó el Hollows Bend no fue un simple día de locura, fue un evento de primer nivel. Algo que requiere una investigación a una escala que va más allá de lo criminal. Lo están tratando casi como una contaminación, un brote. El título del libro, La desconocida, lo deja claro, ¿no? Ella es el nexo. Sin duda. No sabemos si es la causa, un arma, un mensajero, pero es innegable que es el punto de origen. No dice ni una palabra, no hace un solo gesto violento. Pero la destrucción florece a su paso. La conexión causal que establece la narración es directa y aterradora. En resumen, la fachada de un pueblo perfecto se hace añicos en cuestión de horas. Totalmente. La llegada de una chica misteriosa coincide con una plaga de cuervos y una ola de violencia extrema que convierte a vecinos en monstruos. Una cascada de locura, con ella en el epicentro. Y para terminar, hay una idea que nos deja el texto para reflexionar. Los extractos finalizan con la violencia todavía en expansión. Sí, no se ha acabado. No. Otra vecina, la señora Nguyen, se enfrenta a Matt en plena calle, cuchillo en mano, gritándole acusaciones sobre una infidelidad. La locura sigue extendiéndose como una infección. Lo que nos devuelve a la pregunta del principio. Hemos visto cómo se derrumba el dominó pieza por pieza, pero ¿qué es esta fuerza que lo empuja? Esa es la cuestión. ¿Es una entidad malvada que ha llegado para destruir? ¿O es algo más parecido a un amplificador? Un catalizador que coge la oscuridad y los secretos que ya existían en la gente y simplemente sube el volumen al máximo. Esa es la pregunta del millón. Al principio de todo, hay una nota de un analista que cita a Dante. A mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Quizás Hollows Bend nunca fue un pueblo idílico. Quizás siempre fue esa selva oscura, llena de depredadores silenciosos, y la llegada de la chica desconocida simplemente fue la señal que les dio permiso a todos para empezar a cazar. Vaya. Quizás no se perdieron ese día, sino que ese día se dieron cuenta de que ya estaban perdidos.